¿Ven? Ahí estamos lo que es la vía intravenosa. A ver. Bien. Entonces aquí vemos rápidamente lo que es la vía endovenosa, su nombre lo dice, es una vía, es una forma de administración de los medicamentos a través directamente del torrente circulatorio, ¿no? Pero a través de quién? De una vena periférica. Periférica se le llama porque son las venas más superficiales que nosotros tenemos a la vista, ¿no? Entonces aquí van a ver ustedes, por ejemplo, ahí lo están observando, que hay dos formas de administración endovenosa, ¿no? La directa, que nosotros lo hacemos con una jeringa, lo están viendo ustedes en la imagen, ¿no? Y otra que también es con venoclisis, que eso nos corresponde la siguiente semana, ¿ya? Entonces, la inyección endovenosa, tú puedes administrar hasta 20 mililitros directo, ¿ya? Y directo a la vena, ¿no? Con esa jeringa, ¿ya? Pero hay otra forma que es con venoclisis que tú puedes ingresar, pues, litros de litros, ¿no? Entonces ahí no, ya es más amplia la cantidad que ingresa al torrente sanguíneo, ¿verdad? Ahí está, ahí vemos las venas periféricas, ven, de la mano, ven, del brazo, ven, ahí están viendo ustedes. Es bueno recordarlo por anatomía y qué líquidos se administran, ¿no? Ya sabemos nosotros líquido de hidratación, sueros rehidratantes, o sea, a nivel intravenoso, como el cloruro de sodio, etcétera, etcétera. Transfusión de glóbulos rojos o de sangre completa, plaquetas, plasma, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí ven también ustedes unas imágenes de los errores que se suelen cometer en las venopunciones, o sea, cuando tú vas a buscar la vena, ¿ya? Habíamos dicho que el ángulo de administración, o sea, el ángulo que debe formar la aguja al nivel de la piel del paciente es de 25 grados, ¿no? O sea, es pequeñísimo el ángulo, ¿ya? De tal manera que ustedes están en la vena del paciente, ¿ya? Pero previamente tenemos que nosotros aplicar nuestra bioseguridad, que eso es muy importante, ¿ya? ¿Para qué? A ver, administrar soluciones, por ejemplo, para alimentación parenteral, o sea, alimentar a los pacientes, para hidratar, ¿verdad? Y la ventaja, bueno, que se elimina, por ejemplo, ustedes van a ver la ventaja asociada a esta vía intravenosa es la variabilidad de absorción de sustancias, que los picos plasmáticos se mantienen ahí estables, el tiempo necesario para alcanzar concentraciones plasmáticas terapéuticas, constituye un método muy rápido, pueden aplicarse medicamentos, ¿no? Que son irritantes muchas veces por otras vías, ¿no? Entonces, por la vía endovenosa es una vena elegible, es una vía elegible para administrar esos medicamentos y aparte grandes volúmenes de líquidos, ¿ya? En pacientes que vamos a ver, por ejemplo, niños deshidratados, adultos mayores deshidratados, o pacientes grandes quemados, ¿no? Que son los que más se deshidratan. Por ejemplo, el caso de pacientes que necesitan analgesia, ¿no? O sea, pues pacientes que los grandes quemados, por ejemplo, son pacientes que aparte de hidratación necesitan analgesia porque se ha visto cuadros de shock neurogénico causado por el dolor. El paciente puede morir de dolor. Entonces, para evitar eso, se le administra analgésicos intravenosos y el paciente queda sedado y lo estás hidratando también, ¿no? Entonces, o sea, es excelente, es una vía de administración que nos ayuda muchísimo en todo lo que son las urgencias, las emergencias, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, aquí, acá, por ejemplo, que también hay ciertos, a veces ciertos inconvenientes también, no crean que todo es, ¿no? A veces la falta de experiencia en la administración o en canalizar la vía, hay ciertas dificultades en muchos casos, ¿no? La técnica. Por ejemplo, en pacientes obesos, como yo les decía, el paciente obeso tiene las venas más profundas, lógicamente porque tiene la capa de tejido celular subcutáneo más gruesa, ¿ven? Entonces es más difícil o más tedioso conseguir la vena. Aquí en estos casos yo les recomiendo recordar la anatomía, ¿ya?
La anatomía nos ayuda muchísimo recordarla porque tú sabes dónde van las venas, por dónde van pasando las venas, de tal manera que tú vas a poder administrar adecuadamente y ubicarla y canalizar esa vía. A veces pueden haber inconvenientes con la sustancia que administras, hay que tener mucho cuidado, por eso le decimos, si es una sustancia irritante o algo así, la vía intravenosa es la electiva, pero también hay que tener cuidado de que sea un vaso, una vena gruesa para que no lastime también o produzca una flebitis química a nivel de la pared de la vena. Entonces eso es muy importante, ¿ya? Ahora, también hay que tener otro mucho cuidado. Si es un paciente alérgico, siempre preguntar al paciente, señor, ¿usted es alérgico a algún medicamento? Porque a veces se les olvida, ¿no? ¿Alguna vez hizo alguna reacción a algún medicamento? ¿Algo le pasó? Siempre es bueno en una entrevista así preguntar al paciente porque de esa manera nosotros con mayor seguridad vamos a ir a aplicar estos medicamentos. Es muy bueno porque también aparte de que la vía intravenosa mantiene unas concentraciones estables de estos medicamentos que tú estás administrando, ¿no? Eso sí, es peligroso no administrar, por ejemplo, en lo posible nunca administrar medicamentos grasosos, oleosos en la vía intravenosa porque hay peligro de embolia. La embolia viene a ser una complicación, ¿no? Que se puede presentar a nivel del sistema circulatorio por la presencia de estos productos, ¿no? O sea, son como es un aceite que va circulando y puede producir burbujas de aire o puede producir problemas, ¿no? Entonces, siempre ver en lo menor posible que hayan reacciones adversas, ¿ya? Peligro de extravasación del medicamento, o sea, de que no pueda pasar por haber razones, porque a veces hay medicamentos que son muy también hiperosmolares, como le llamamos, ¿no? Que tienen una gran capacidad de sedimentar, de formar cristales, y hay que evitar eso. En el caso de los analgésicos, llega a la sangre rápidamente, le produce la analgesia al paciente, pero también así como rápido se va, por ejemplo, puede durar 1 hora, 2 horas, depende el medicamento que le estén administrando, ¿ya? Y la fleboquisis, que es la introducción de una solución en forma continua, directa al torrente sanguíneo, a través de una cánula intravenosa, ¿no? O sea, ya litros de medicamentos o líquidos, ¿no? ¿Ve? Vía directa a través de bolos, a goteo, perfusión continua o microgoteo. O también a través de una bomba de infusión, que son unos aparatitos como unas mini computadoras en la cual tú gradúas el litraje y el goteo que vas a administrar en determinadas horas según la indicación médica. A veces el médico te dice, indique 3 litros de suero fisiológico en 24 horas. Entonces tú tienes que calcular bien el goteo de tal manera que pase esos 3 litros en tu turno de 12 horas, de 24 horas, pongamos, ¿no? O sea, en 2 turnos, porque los turnos generalmente son de 6 y 12 horas, ¿ya? Selección del punto de punción, lógicamente, del sitio de punción, es muy importante que tú tienes que ver qué vena vas a localizar, vas a canalizar, es muy importante, ¿ya? Para la administración de todos esos medicamentos, ¿no? Tienes que ver su localización y el estado de la vena, ¿no? El propósito, cuántos días va a estar también, ¿no? Porque máximo sabemos nosotros que los equipos de venoclisis y estas agujas, estas Avocat, son de preferencia, se usan hasta 3 días, ¿ya? 72 horas. Ahí ven. Por ejemplo, van a ver, por norma deben usarse las venas distales primero y de las extremidades superiores, ¿ya? Evitemos las extremidades inferiores. ¿Por qué? Tienen un principio fundamental, porque la circulación a nivel de la vena de los miembros inferiores es más lenta, ¿ya? Es por la postura, por la posición, por la gravedad y toda esa situación, es más lenta, no la recomendamos mucho, no se recomienda en lo posible, ¿ya? Y aumentar el riesgo de flebitis y trombosis, ¿ya? Salvo que sea un caso ya muy extremo de alguna emergencia en la cual no puedan canalizar una vía y si la pueden hacer, tiene que ser muy especial. Aquí vemos las venas, las están viendo ustedes, ¿ven? Ahí está en color azulito, las están viendo claritas, ahí están sus nombres, ¿no? La vena cefálica, ven, ahí está, miren la cefálica. Oye, oye, la cefálica, la basílica, ¿ven? La basílica, la radial, acá está la radial, ¿ven? La vena intermedia cefálica o cubital y la basílica, ¿ven? La intermedia basílica, ¿ven? Son las venas que ustedes van a tener presente para la administración de
medicamentos, ¿no? Tú tienes que evitar las áreas de flexura, por lógica, porque si yo lo voy a poner en plena flexura del codo, por ejemplo, lo que va a producir es que el paciente mueve el brazo y se puede romper la canulita esta que queda dentro del paciente, ¿no? Que está dentro de su vena, es peligroso. Por eso, o si tú vas a canalizar una vía en esa forma, que no es recomendable en flexuras o articulaciones, lo ideal es que sería que inmovilices esa área y que el brazo esté derecho, ¿no? De tal manera que el paciente no tenga opción de flexionar, ¿ya? En lo posible, mejor evitar esas áreas. Bien, entonces el uso de vena limitará el movimiento y la independencia del paciente, ¿no? La vena de la fosa antecubital, o sea, la del pliegue, ¿no? A esa, no cuidemos mucho esas venitas, no las usemos de esa forma, ¿ya? Entonces, es de preferencia, por ejemplo, que utilicen las que están más, o sea, ahí está, esta, por ejemplo, ¿no? Más larguita, se ve, no en la misma flexura, porque se corre el riesgo de que se malogre el sistema que están ustedes colocando para administrar, ¿ya? Bien, entonces ahí, hay casos especiales, en el caso de las pacientes que han tenido una mastectomía radical, eso significa personas con cánceres que les han hecho cirugía y le han eliminado toda la mama. Entonces, en esos casos, recuerden que los pacientes mastectomizados que les han realizado una mastectomía radical, a ellos se les quita toda esta zona de acá, mira, observen, todito esta zona de acá, toda esta zona de ganglio linfático, y eso va a tener tendencia a que se produzcan edemas, ¿no? Y entonces, si tú vas a colocar una vía en esa zona, no, está contraindicado, de preferencia no, ¿ya? Bien. ¿Ves? Ustedes tienen que ver que la piel esté íntegra, que no haya cicatrices, no haya queloides, no haya lunares en alto relieve o alguna heridita. Tiene que estar la piel completamente sana, de tal manera que te va a facilitar a ti la administración, la canalización de la vía, para que tú de esa manera puedes aplicar tu medicamento, ¿no? Si se prevé que va a ser menor de hora la administración del tratamiento, se escogerá el dorso de la mano. Si se estima que la duración va a ser mayor, se prevería el antebrazo, ¿ya? Más arribita, ¿ven? Están viendo ahí las manitos, ¿ves? También son bien prácticas, ¿ves? Y el antebrazo, ¿ya? Ahora, hay que tener cuidado con las soluciones fleboirritantes, se le llama así fleboirritante porque van a irritar las paredes de las venas, ¿ya? Por ejemplo, hay soluciones ácidas, alcalinas, hipertónicas que pueden producir eso. O sea, ahí en ellos se aconsejan venas gruesas, ¿ya? El tamaño de la aguja es de acuerdo al tamaño también del vaso. Si es un vaso pequeño, o sea, una vena pequeña, se usa una aguja 25, ¿no? 25, 23. Si es una gruesa, 20, 18. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? O sea, es de acuerdo a la zona que tú vas a canalizar, ¿ya? Lógico, no voy a poner una aguja 18, 16, que es tan gruesa a una vena que necesita una 25, ¿no? Que es como tipo pediátrica. Lógico. Tienes que ver de acuerdo al grosor de la vena el volumen el lumen, ¿no? De la aguja, ¿ya? En el caso de ancianos hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los pacientes ancianos, adultos mayores, por ejemplo, ellos tienen ya tratamientos anticoagulantes. Muchos de ellos por A o B razones o enfermedades crónicas que ellos ya conllevan. Entonces, en lo posible, eh, evitar eh, ciertas venas, ¿no? Porque ellos tienen mucha fragilidad capilar y aparte que como están anticoagulados, muy fácilmente se rompen estas venas. En el caso del adulto mayor, yo recomiendo muchas veces las agujas más pequeñas, las tipos pediátricas, y funcionan bien cuando se trata de tratamientos, pasan bien en el caso de ellos, funciona. Porque si tú las vas a poner una más gruesa, muchas veces desde que estás ingresando nomás se revientan. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Pacientes que están anticoagulados, en ellos hay que tener mucho más cuidado, ¿ya? Primeramente hay que palpar la vena, ¿ya? Y el uso de tus dedos te va a ayudar en esa palpación, ¿ya? Ahí tú vas a buscar, a localizar tus venas, que tú vas a hacer. Torniquete. El torniquete ahí está, lo están viendo ustedes, el uso del famoso, ahí está la ligadura, la liga, ¿no? Que nos ayuda a hacer el torniquete. Y le pedimos que haga puño en su manito y eso va a hacer que la vena salte, se vea más superficial, ¿ya? Cuando coloques el torniquete, por lo menos sube los 10 centímetros más arriba de la zona que tú vas a punzar, ¿ya? Entonces, de esa forma te va a funcionar muy bien el torniquete.
Bueno, habíamos dicho que la zona que vas a funcionar o a canalizar no haya reacciones alérgicas de dermatitis, cicatrices, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre recordemos que empecemos de la parte distal a la más proximal. Habíamos dicho que la parte distal es de la mano, desde los dedos, hacia el corazón, así se le dice, proximal hacia el corazón, ¿ya? Y además que considerando que si va a ser en bolo o infusión continua, ¿ya? Y ve las características físico-químicas del medicamento o producto que tú vas a administrar, ¿ya? ¿Ves? El largo también de la aguja influye muchísimo en esto. En el caso de que el paciente ya quede varios días, cuando ya nos toque hablar de la venoclisis, ahí se usa muchísimo lo que son los Avocat también, ¿ya? Son muy prácticos, muy asequibles y ahora se han abaratado sus costos también, ¿no? Ver también el tipo de líquido que vas a administrar, el tamaño y estado de la vena de la persona, su edad. Tenemos también, por ejemplo, las famosas alitas, ¿no? O Venocap o Venoflex, ¿ve? Así se le llama mariposas. ¿Por qué? Porque estas de aquí, o Scalp Vein también, porque tienen la forma como de una mariposa, pues lógicamente, ¿no? Esas son muy prácticas también cuando se trata también para tener muestras de sangre, ¿no? Pero nosotros hoy en día vemos que, por ejemplo, los profesionales que trabajan en laboratorio químico de muestras, ellos sacan sus muestras con unas agujas especiales que va directo al tubo de ensayo donde van a coleccionar la sangre, a recolectar la sangre, previamente anticoagulada con sus químicos para que la sangre no se coagule, lógicamente, ¿no? Y de esa forma, recordemos también que una vez que canalizas la vía, hay que fijarla bien para que no se salga, ¿ven? Entonces, de esa forma, tú tienes que elegir el catéter adecuado, pegar bien, fijar bien, y nunca olvidemos que hay que colocar el día, la hora y la firma de la persona que lo colocó. ¿Por qué? Y eso también escribirlo en la historia clínica y tenerlo presente, quién lo colocó tal día, tal hora, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Ahí están más o menos los catéteres, ¿ven? Ahí está, ¿ok? Esos son catéteres de vía central. Y esta, por ejemplo, es periférica, la que están viendo abajo, ¿eh? Ahí están las maripositas. Ajá, ahí lo están viendo ustedes como una mariposita, ¿ven? Esas también son buenas, ayudan bastante. Y son bien prácticas para colocarlas. ¿Ya? Entonces aquí esta Venocat o Scalp Vein también son muy practiquísimas, hay en diferentes tamaños, ahí lo está diciendo 16, 20, 21, 22, 23, 25, ¿ven? O sea, 27, ¿ven? Hay diferentes tamaños y todo. Aquí en el caso de las agujas, siempre del tamaño, o sea, del menor número en número, 17, 18 son las más gruesas. Y el número 27 son las más finitas, ¿ya? Recuerden así. El sistema de perfusión, aquí tenemos que ver según la indicación médica, esto es lo que vamos a hablar la semana que sigue, sobre lo que es la venoclisis, ¿ya? Todo esto de la venoclisis vamos a conversar nosotros directamente con todas las partes, todo esto del equipo de venoclisis, que nos va a permitir administrar medicamentos. Ahí lo están viendo ustedes, es una imagen que tienen acá, aquí, ¿ven? Bien práctico, ¿ven? Muy bien, aquí caen las gotitas y aquí esto va pasando al torrente directo al paciente. ¿Mm? Entonces, todo eso de la cámara de goteo, la toma de aire, con filtros especializados para que no ingresen bacterias o algún problema, algo del medio ambiente, ¿no? Que pueda contaminar el químico o el medicamento que ustedes están administrando. ¿Mm? Y sobre todo saber graduar el goteo, que eso lo vamos a hacer en la clase que sigue, porque de acuerdo al peso, la edad, esto el médico va a indicar o el estado del paciente, el goteo que vamos a infundir o transfundir al paciente, ¿ya? Entonces, todo esto, ahí está, ven, ahí está la llave reguladora del líquido, o sea, del medicamento o del líquido del suero, etcétera, etcétera, que va a transfundirse o pasar. Ven, ahí está. Entonces, todo esto es muy importante que ustedes lo vean, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos diferentes tipos de equipos de infusión. Esas son bombas de infusión.
¿Por qué? Porque estos son aparatos especializados, o sea, con la tecnología actual, que nos ayuda a graduar ciertos medicamentos de mucho cuidado, por ejemplo, los cardiotónicos, pacientes neurolépticos, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado, ¿ve? Ya, ahí está, esa es la que ustedes van a ver hoy día, la endovenosa directa, ¿no? Generalmente buscamos la del pliegue del codo porque ahí la están viendo ustedes, ¿no? La vena cubital. Ahí está. Esta partecita de aquí, esas son las más gruesecitas que ustedes ven. Mírense su brazo en estos momentos, aprieten arriba y van a ver cómo, hagan puño y van a ver cómo salta su venita, ¿ya? Ustedes ya ven ahí cuál podrían elegir, más o menos, anatómicamente hablando, la cefálica, la mediana, la basílica, ¿ve? Ahí están toditas, la vena radial, cubital. Entonces, esas nos van a ayudar muchísimo en lo que es canalizar una vía y su administración del medicamento para el paciente, ¿ya? El equipo, no lo olvidemos, todo tiene que ser estéril. Previamente la bioseguridad, habíamos dicho lavado de manos, muy bien lavado sus manos. Ustedes ya saben lavarse las manos, el correcto lavado de las manos. Luego de eso, se secan sus manos y se calzan sus guantes. Es muy importante porque van a entrar o van a canalizar una vía, que es la vía intravenosa, ¿no? Esta, por ejemplo, en este equipo y materiales puede ser una jeringa que sea de 5, 10, 20 mililitros de capacidad que nos va a ayudar a administrar el medicamento. ¿Ven? Las agujas también varían, según el bisel también. Si es un paciente gordito, como habíamos dicho, buscamos el bisel de 1,5 pulgadas, 2 pulgadas. Entonces eso nos va a ayudar a que ingrese adecuadamente la agujita, ¿no? Ahí está el bisel, ustedes están viendo ahí la ampliación de la aguja, ahí está la ligadura también. Tiene que tener su algodoncito, su bandejita, su solución de antiséptico, ¿no? Su bolsita sanitaria para desechos, su cajita para punzocortantes, para meter las agujitas, todo eso, ¿no? No olviden que la bioseguridad es muy importante en todo momento, porque tú como profesional puedes producirte un accidente de trabajo y eso es muy peligroso. De preferencia, evitémoslo, ¿ya? Por eso la bioseguridad es muy importante que tú lo estés aplicando todo el tiempo de tu vida profesional. Para evitar, primeramente, nosotros sabemos que hay que limpiar la piel. Primeramente, a ver, preparación física y psicológica del paciente. Física es la zona donde tú vas a administrar y psicológica, conversarle, explicarle, señor, le vamos a colocar esto, va a sentir un pinchazo, un ingoncito, usted me va a ayudar, en fin. Tú le explicas todo lo que vas a hacer, ¿ya? Inmovilizar la vena, ¿ves? Realizar la venopunción, conectar el catéter, asegurar el catéter, eso es muy importante para que no se mueva, no se salga, ¿ven? Entonces, de esa forma ya queda todo fijo, ¿no? Las posibles complicaciones, ahí los están viendo en esa foto, los edemas localizados, ¿ven? Embolias gaseosas, de acuerdo al medicamento como habíamos conversado también, ¿no? O a veces burbujas de aire que puedan ingresar, ¿no? La actividad de enfermería, habíamos dicho de que si hay alguna complicación, la postura del paciente, Fowler, Fowler, y avisar al médico tratante del problema que se está presentando, ¿no? En el caso de extravasación, ahí lo están viendo ustedes, ¿no? Cuando se infiltran los tejidos y miren cómo se produce necrosis, miren acá. ¿Ve? Necrosis a nivel de tejido, ¿no? Eso es lo que como profesional tú debes evitar, ¿ya? Tú debes tener mucho cuidado en cuanto a la administración de las terapias en tus pacientitos. Siempre observar cuando canalizas una vía, cómo avanza el goteo y todo, y de esa manera continúa y siempre dar su vueltita y ver, ¿no? Posibles complicaciones, que el paciente presente fiebre. ¿Por qué? Por una reacción pirógena. Los pirógenos vienen a ser contaminantes a veces que estuvo en agujita o que estuvo afuera del... Pues hay que limpiar bien, ¿ya? Limpiar bien con alcohol la zona donde vas a punzar la aguja o vas a colocar, ¿ya? Eso es muy importante. Aquí la flebitis viene a ser la inflamación de la íntima de la vena. ¿Qué es la íntima? La íntima es un tejido muy interno de la vena, por dentro, ¿no? Que esa se inflama y produce lo que es la flebitis, ¿ya?
Entonces ahí ven todas las presentaciones, miren las complicaciones que se puedan presentar, ¿ya? ¿Y qué medicamentos son los que causan? A veces, muchas veces antibióticos, antivirales, anticonvulsivantes, las benzodiazepinas, adrenérgicos, anestésicos, antiarrítmicos, antagonistas, antiulcerosos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos. ¿Ya? Bien, y aquí vemos, por ejemplo, hematomas también suelen ver. Mire qué terrible complicación. A un profesional no le debe pasar esto, pobre paciente, ¿no? Lo que significa eso, más días de hospitalización, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado. Si ustedes ya ven que no avanza el goteo, no lo fuercen, ya retiren eso, paralicen el goteo y canalicen otra vía, porque le podemos causar muchos problemas al paciente. Esto es muy peligroso, los hematomas. Ahí lo están viendo, miren qué terrible. ¿Ya? Son complicaciones que debemos evitar, claro está, ¿no? También pueden haber lesión de los nervios, ¿no? Por donde va la vena, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Lesión de la vena por venopunción, o sea, cuando tú estás colocando la aguja y puedes dañar alguna ramita de las venas, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado, eh, sea para colocar algo o extraer sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado. El paciente, cuando tú estás agarrando una terminal de nervio, se siente como una corriente eléctrica. Entonces el paciente, oh señorita, estoy sintiendo una corriente. Ah, no, entonces tengan cuidado, retiren inmediatamente. Reacciones alérgicas propias del medicamento, perdón, reacciones de su propio cuerpo del paciente, ¿no? Entonces, ver, siempre cuando tú transfundas sangre, hay que ver que sea el tipo, el RH, el grupo sanguíneo del paciente, de tal manera que tú estés pendiente de que no vaya a haber una reacción, ¿ya? Miren esa reacción en la piel, ¿no? Reacciones alérgicas. Y bueno, lógicamente que muchas veces estas se tratan con antihistamínicos, ¿no? Entonces a otras pueden ser patógenas porque hubo contaminación en alguna parte del medicamento o de los equipos, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Enfermería tiene que usar todas sus técnicas en forma aséptica en todo el procedimiento, ¿ya? Hay que examinar bien las soluciones que vas a administrar, que no estén con cristales, que no estén con sedimentos o cosas que tú sospeches que está caducada, de repente está vencida, etcétera, etcétera, ¿no? Y evitar la sobrecarga circulatoria. ¿Por qué? Porque puedes causar un edema pulmonar en el paciente, ¿no? Entonces, por eso el médico dice, de acuerdo al peso, la talla, también se administra el goteo, la administración de los líquidos electrolitos, de acuerdo al cuadro y el peso, la talla del paciente. Todo eso lo calculan de tal manera que nosotros seguimos las órdenes de cómo ponerlas, ¿no? La enfermera debe estar atenta a cualquier reacción que pueda presentar el paciente, como descompensaciones cardíacas, hay que administrar oxígeno, colocar al paciente en posición Fowler, ¿no? Administrar todo el tratamiento, etcétera, etcétera. ¿Ves? Aquí sus funciones, por ejemplo, cuando se perforan las venas, ¿ya? Eso hay que tener mucho, por eso el ángulo, es muy importante tenerlo presente, ¿no? El ángulo de administración en intravenoso, como yo les dije, de 25 a 28 grados, normalmente, ¿no? Prácticamente pegado a la piel, prácticamente, porque ahí agarras bien la venita, ¿no? ¿Ya? Transmisión de infecciones, tromboflebitis, ven, ahí está, ven, ustedes están viendo, hay un coágulo sanguíneo a nivel de las venas, es peligrosísimo, porque se puede soltar esos coagulitos y viajan a través de la vena y llegan al cerebro, a un vaso sanguíneo pequeñito, lo obstruyen y producen un gran problema, ¿no? Si es en el cerebro, lógicamente va a producir hipoxia cerebral, de tal manera que el paciente puede tener secuelas neurológicas. Ya hay que tener mucho cuidado. Miren cuánta responsabilidad tenemos al colocar o canalizar una vía, ¿no? Y colocar medicamentos a través de esta vía endovenosa. Entonces, todo esto son para administrar analgésicos en función al dolor del paciente, el dolores agudos, a dolores crónicos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros tenemos que tener cuidado en la administración de los medicamentos, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a buscar otra, ¿ya? Un ratito.
bien jóvenes. Ustedes vieron ahí la administración de un medicamento en vía intravenosa directa. Ustedes lo han visto con la agujita, todo así, ¿no? O sea, ustedes lo vieron con esta agujita, todo, ¿ven? Entonces, aplicado la bioseguridad adecuada, habíamos dicho, ¿no? Un buen lavado de manos, todo tu material puesto allí, todo conforme, o sea, todo que esté completo de tal manera que no tengas que estar regresando de un lugar a otro para traer, ay, me olvidé de eso. No, el profesional siempre trabaja con su material completo, ¿ya? A veces, cuando tú coloques la ligadura, con los guantes, a veces se te resbala, esto sí hay que tener mucho cuidado porque a veces se suelta, ya hay que agarrarlo bien, la ligadura hay que ponerla bien asegurada, ¿ya? Porque a veces se suelta, como sucedió allí. Bien, no se olviden de sus guantecitos. Los guantecitos no necesariamente tienen que ser guantes estériles, son guantes que estén de procedimiento generalmente, que también aparte de que son económicos y no van a causar ningún problema porque aquí tú estás protegiendo al paciente y te estás protegiendo tú. Entonces, habíamos dicho que los guantes estériles se utilizan más que todo cuando vas a canalizar una vía de catéter central, ¿no? Que esta vía de catéter central se hace en cuidados intensivos y muchas veces las hace el médico, ¿ya? Entonces, estos guantes de procedimiento ayudan muchísimo, son económicos, prácticos y son asequibles, ¿no? Entonces, esto lo puedes usar y estás aplicando muy bien tu bioseguridad, ¿bien? Entonces, tu ligadura, sí, tu ligadura, ¿ya? Aunque ahora en estos momentos de pandemia de COVID, lo que se está evitando muchas veces usar esta ligadura, aviso, están poniendo un guante de estos para hacer de ligadura, ¿ya? Porque este guante, eso sí, cuando lo traen un equipo para canalizar la vía. Pero para mí esto es bien práctico, ¿ya? Luego ustedes van a ver estos equipos también, por ejemplo, cuando se trata para dejarlos cada 6 horas o que vas a administrar el medicamento directamente, esta bránula o Avocat la puedes dejar ahí puesta, ¿ya? De tal manera que tú la vas a viabilizar cada hora o sea, cada cuántas horas que tú necesitas administrar el medicamento para no estar pinchando a cada rato al paciente, ¿ya? Entonces, este es muy práctico también de utilizar en las vías intravenosas, ¿ya? Entonces, de esa forma, cumple tú con tus terapias, ¿no? Porque a veces los médicos te dicen, tanto día de tratamientos intravenosos, ¿no? Todos los días no lo vas a estar pinchando ni cada 6 horas. Lógicamente dejas la vía ahí puesta, canalizada, la dejas permeabilizada con suero fisiológico y cuando te toque colocar tu medicamento, solamente abres allí la tapita y ¡clic! Colocas nada más. Luego lo dejas con suerito nuevamente para las siguientes 6 horas que le toque el otro medicamento al paciente. ¿Ya? La semana que sigue vamos a hablar de lo que es venoclisis. La venoclisis viene a ser la administración de medicamentos o rehidrataciones que se hacen a través de grandes volúmenes de líquidos y electrolitos, ¿no? O sea, a goteo continuo, ¿ya? O sea, es diferente de lo que han visto el día de hoy. Entonces, ustedes van a ver que esa forma de vía se utiliza muchísimo en las emergencias, en las urgencias, en los hospitales cuando tenemos a pacientes hospitalizados por A o B razones o según los cuadros de enfermedad que ellos estén presentando en ese momento. Es muy importante que tú como profesional, siempre antes de la administración de los medicamentos, eh, avises, hables con el paciente, lo prepares en una forma psicológica, porque son personas que están enfermas y que necesitan una orientación de lo que tú vas a realizar con él. Señor fulano de tal, le voy a administrar su medicamento, va a sentir un pinchazo y le pide la ayuda, a ver, haga puñito para que dilaten las venas. Van a haber problemitas algunas veces hasta que tú vas adquiriendo la práctica de esto. Como es, por ejemplo, en los pacientes adultos mayores, a veces las venitas como que se esconden, son más escurridizas. Yo lo que sé con los pacientes, a veces como tienen presiones bajas, algunos, bueno, presiones altas no hay tanto problema, pero en las presiones bajas sí, como que se esconden las venitas. Yo ponía así unas bolsitas de agüita calientita, de tal manera que las venitas se dilaten y de esa forma me ayudaba muchísimo para encontrar la vena, ¿no? Si la vena se dilata, una vez que se dilató, ya yo colocaba mi medicamento, ¿no? Canalizaba adecuadamente la vía. Y me duraba muy bien, de tal manera que el paciente no lo estábamos pinchando a cada rato y evolucionaba bien adecuadamente, ¿no?
Entonces, eso es muy importante que la actividad de enfermería aquí es muy, muy importante porque es nuestro trabajo y aparte que es la comodidad, confort también de nuestro paciente cuando le administramos un medicamento, ¿ya? Que él se sienta seguro, que el profesional que está ahí con él aplicándole sus medicamentos sea una persona capacitada, preparada, porque imagínense que ustedes van y pinchan y pinchan y pinchan y no encuentran y no encuentran y no pinchan y entonces lógicamente el paciente va a dudar, ¿no? Entonces va a decir, no, señorita, no quiero que me lo ponga usted, terrible, entonces no queremos eso, ¿ya? Entonces por eso yo le decía de que es muy importante que recordemos la anatomía y muchas veces hasta por anatomía la colocamos, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Que a veces el paciente es muy gordito y no se le encuentran las venas. Y ya tú sabes, por aquí pasa la vena tal, entonces, clic, y ahí sale, ¿ya? Entonces hay que tener mucho, recordar la parte anatómica que es muy importante en estos casos, ¿ya? Y recordar todo eso y aplicar adecuadamente canalizar la vía y colocar el medicamento, ¿ya? El medicamento. Entonces, de esa forma, ¿ya, chicos? Entonces, ¿alguna pregunta acerca de lo que hemos conversado? Y bueno, otra cosa muy importante resaltar y recordar que tú como profesional cuando canalizas una vía tienes que estar presente, pendiente del paciente, ¿no? Que no vaya a presentar alguna reacción alérgica, que no vaya a presentar algún problema durante la infusión del medicamento, de repente que vaya a presentarse una complicación de una flebitis o algo que después conlleve a más problemas en el paciente. Hay que estar al tanto de esos cambios y avisar inmediatamente, ¿ya? Entonces, a la enfermera o al médico tratante o al médico que se encuentre allí, avisar inmediatamente de que se está presentando tal o cual problema. De esa manera, se previenen de muchas cosas, se evitan muchas complicaciones en nuestros pacientitos. A ver, yo quiero saber si hay alguna preguntita, alguna duda, de ustedes para, a ver, para hacerlo llegar, ¿no? A ver. A ver, chicos. A ver, ¿alguna pregunta, chicos? Ya. Bien, a ver, una pregunta. A ver, ¿hay alguno de los chicos que ya están aquí en el equipo que no hayan dado el examen y quieran darlo ahorita?